Hoy conversamos con Alejandro Katz. Alejandro Katz es ensayista y editor, fundador y director de Katz Ediciones, y hacía bastante tiempo que lo queríamos tener acá en el programa. De hecho, yo escuché una entrevista que le hizo Jorge Lanata hará unos 8 meses, 9. Me interesó muchísimo la entrevista y empecé a buscarlo. Dije, quiero tener a Alejandro Katz en el programa. ¿Cómo estás, Alejandro? Agradecido de tu invitación, contento de estar con vos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, además Alejandro este año ha publicado un libro importantísimo, El Simulacro, ¿por qué el kirchnerismo es reaccionario?, que lo editó Planeta dentro de la colección Espejo de la Argentina. Y a su vez, él como editor estaba presentando en estos días, de hecho la presentación fue ayer, de un diálogo con Luis Alberto Romero que se titula La Argentina que duele, historia, política y sociedad. Bueno, son conversaciones entre Alejandro Katz y Luis Alberto Romero, y aun cuando yo todavía no lo leí, pero estuve en la presentación, no tengo duda de que es un material muy jugoso. Alejandro, ¿por qué pones el énfasis en el simulacro, digamos, ¿no? Es decir, me parece que tu libro, como muy pocos, atacan el corazón del relato. Bueno, siempre las razones por las cuales uno aborda un tema y lo aborda desde una perspectiva son diversas y confusas y secretas incluso para uno mismo. Uh-huh. Bueno, disculpame la interrupción, pero voy a empezar con una pregunta clásica que suelo hacer. ¿El libro te surgió a vos? ¿Te lo encargaron? No, el libro es el resultado, y esto intenta dar la parte de la respuesta que me resulta más clara a mí mismo. El libro es el resultado de la irritación producida por un discurso engañoso que durante muchos años tuvo un efecto muy devastador sobre la sociedad porque fue creíble. Fue creíble por mucha gente. Y me pareció que había que intentar contribuir a desarmar un discurso muy falsario y muy nocivo. Falsario por nocivo, pero además nocivo porque se estructuraba sobre temas que nos importan mucho. Uh-huh. No era un discurso, el del kirchnerismo, que trastocaba lo real sobre temas que no son indiferentes. Lo trastocaba sobre aquellos temas que verdaderamente nos preocupan y sobre los que debemos estar muy atentos. La construcción de una sociedad justa. La igualdad, la justicia social, los derechos humanos, la democracia. Son temas muy importantes para una tradición de pensamiento muy diversa, en alguna de cuyas corrientes yo podría inscribirme, y que estaban siendo malversados, tergiversados, degradados por un discurso que fue muy pregnante en la sociedad. Y me parecía que era muy importante contribuir a mostrar de qué modo ese discurso estaba malversando estos temas valiosos. En el transcurso de la escritura, aparecen descubrimientos, y creo que la escritura tiene interés en la medida en que uno aprende, no en el que uno muestra. Y uno de esos descubrimientos, quizás el que a mí más me importa, el que más me importa hoy, no digo que sea el más importante o no, si es que alguno lo es, pero el que más me importa hoy tiene que ver con haber aprendido que esta estructura discursiva, bajo diferentes formas de argumentación, con diferentes énfasis, etcétera, es una estructura discursiva que se repite mucho en la historia argentina a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y que hay muchos elementos comunes desde Irigoyen hasta Kirchner, pasando por supuesto por el peronismo, pero también por las dictaduras. Y el elemento que yo veo como más vinculante, porque me cuesta un poquito captar esa similitud, pero me parece muy interesante la idea, pasa por cierto nacionalismo de opereta, diría Perón, ¿no? Cierto nacionalismo que se queda
en conseguir eslogans y títulos, pero que no va al fondo de darle a la sociedad las herramientas de una independencia real. Sin duda eso es así. Creo también, Emilio, que ese nacionalismo de opereta, sobre el cual conversamos mucho en el libro con Luis Alberto, porque es uno de los temas que Luis Alberto más ha trabajado como historiador, claro. Pero ese nacionalismo de opereta es a la vez la cáscara de una estructura discursiva que podría rellenarse con otros elementos y permanecer idéntica como estructura. ¿A qué me refiero? No es difícil identificar en este largo siglo de la modernidad argentina una matriz en la cual el discurso es el discurso religioso de la Grecia clásica, no de la Roma, el discurso religioso de la Grecia clásica y no el discurso político de la Grecia clásica. El discurso religioso es el discurso en el que alguien recibe una verdad y la transmite a una audiencia que no la pone en cuestión, que no la casi dogmáticamente. La acepta dogmáticamente, no la construye con el líder, no discute entre pares para tener un punto de vista común acerca de lo real. Aprende a través de la palabra del líder cuál es la verdad del momento. Esto ha ido tomando la forma del balcón, la forma de la cadena nacional, la forma del Twitter, pero el estilo de construcción de política de los regímenes que han dominado distintas escenas de la historia argentina es el mismo, es el líder y las masas. Y además ahí enseguida aparece la idea de que los buenos y los malos, la nación y la antinación, y eso clausura toda posibilidad de debate y diálogo. En el discurso religioso no hay lugar para la diferencia, hay lugar para la herejía. El que no participa del dogma es un hereje, está poniendo en crisis el dogma. El dogma no puede ser discutido. Entonces, nuevamente, esto muestra cómo una misma matriz de discurso opera y en algunos casos se convierte en desaparecidos, en otros casos se convierte en cómplices de los que desaparecieron, en otros casos... Yo creo que el pequeño momento republicano argentino fue el de los primeros años del alfonsinismo. Fue el único momento republicano en el que la palabra, a pesar de que sin duda Alfonsín tenía una cosa mesiánica que venía, pero su estilo de gobierno, sus estrategias discursivas, sus formas de interacción con los actores colectivos de la sociedad era diferente. Intentó ser diferente y fracasó. No sé si fracasó porque Argentina no acepta un funcionamiento político republicano o por circunstancias de la época, por relaciones de fuerza que no se pudieron dominar, por contextos macroeconómicos desafortunados y por incapacidades políticas de quienes llevaban la cosa pública. Sí, ahí yo creo que hubo sobre todo un tema de timing en los tiempos de Alfonsín que donde me parece descubrir muchos errores, pero me interesaba preguntarte por estos tiempos y sobre todo porque tu libro es uno de los más fuertes cuestionamientos al kirchnerismo, sobre todo destaca los aspectos más reaccionarios del discurso oficial. ¿Nunca te atrajo el kirchnerismo en estos 10 años? ¿Sabés que no? Pero voy a hacer una a mí tampoco está claro. Voy a hacer una confesión para no darle a una afirmación tan taxativa un sobrevalor, como si yo hubiera tenido la habilidad particular de... Fue una situación fortuita. Por cuestiones profesionales, yo estuve ausente del país entre la primera y la segunda vuelta electoral. Antes de la primera vuelta electoral, Kirchner era una figura en la que no poníamos atención. Lo que nos preocupaba es que no fuera Menem. Cuando Menem se retira, Kirchner empieza a estar en el centro de la mirada pública, porque es quien va a ser. Se suspende el balotaje, queda electo y dice alguna palabra que moviliza a sectores importantes de la sociedad. Yo no estaba en Argentina. Cuando regreso, me confunde ver cómo alguien que no era objeto de aprecio antes, del que sabíamos poco, había convocado, pero yo estaba fuera en el momento en el que tuvo esa habilidad de convocatoria. Y
Entonces, Claro. rápidamente empecé a mirar con desconfianza. El shock debió ser muy fuerte para alguien Muy que hizo tu fuerte, experiencia. Muy fuerte, pero lo que provocó fue una mirada desconfiada, una mirada de sospecha. ¿Por qué este tipo, que antes no nos decía nada, ahora dice tanto? Y cuando uno pone una mirada de sospecha, empieza a ver las razones que la justifican. Bueno, Entonces, en no mi fue caso una- yo conocía bastante bien cómo se había manejado en Santa Claro. Cruz y sabía que ese modelo se iba a repetir, cosa que finalmente hasta fue más fácil en La Nación que en Santa Cruz. Así En es, Santa Cruz así es. ofreció más resistencia. No solo más resistencia, Santa Cruz también permitió el aprendizaje. Cuando llegaron a la Nación, el aprendizaje estaba hecho. Exactamente, muy buen punto ese. Bueno, vamos a hacer la presentación de los auspicios del programa y seguimos conversando con Alejandro Katz de dos libros recientes que recomiendo mucho: El simulacro, porque el kirchnerismo reaccionario, que editó Planeta, y un diálogo que él emprendió con Luis Alberto Romero que lleva por título La Argentina que duele y que está editado por Katz Editores.